El 19 de abril del 2013, Maduro asumió la presidencia de la República. En realidad, la había asumido antes. A la muerte de Chávez, él era el vicepresidente y como vicepresidente se quedó. Y aunque era inconstitucional, pues siendo vicepresidente, se lanzó a la campaña electoral. Pierde por un margen muy, muy pequeño frente a Enrique Capriles Radonsky, tan pequeño que muchos todavía insisten y sospechan que perdió esas elecciones. Lo cierto es que este próximo 19 de abril, pasado mañana, viernes, Maduro cumplirá 11 años en el poder. ¿Qué han sido estos 11 años para los venezolanos? Pues escuchemos desde Caracas la impresión del periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, César Miguel? Encantado de saludarte, como siempre. ¿Qué han sido estos 11 años, Alonso? Bueno, la concreción de la previsible tragedia histórica que iba a suponer el chavismo. Y esto no son frases hechas ni títulos vacíos. Un derrumbe de la economía no imaginado, pero un derrumbe de la producción petrolera, un conflicto con la inversión, con los capitales, una aproximación a la economía que se fue endureciendo, una mezcla pues a partes iguales de fanatismo con ignorancia. Y en algunos momentos mala fe, produjo un trastorno, nos demostró que los estados sí quiebran, o sea, no es Ujú. verdad que el estado no quiebra, un trastorno económico y social brutal, o una escasez de alimentos y medicinas a partir del control de precios, de la sobrefiscalización, de la intervención de empresas, de la militarización de empresas, de la toma violenta de propiedades, el fracaso de todos los elementos, digamos, de gestión colectiva, la entronización de la corrupción, o sea, la corrupción en la era de Maduro adquirió un carácter sistémico. Creo que Ujú. Maduro, ciertamente hay que hacer algunas salvedades. Muchísima gente lo consideró una especie de eh, nube pasajera. Yo recuerdo en una de las últimas conversaciones que tuve con Teodoro Petkov, él me lo comentó, yo tengo la impresión de que esta presidencia no va a ser muy larga. Bueno, fue más bien al contrario. Además, hay que decir que Diosdado Cabello ha terminado por alinearse y ser parte de una estructura que ellos comprendieron que es estable así. Y Maduro tiene un poder muy grande en el chavismo interno, como el que tenía Chávez. Era un hombre que creo que a fuerza de carácter y de tomar decisiones represivas que Chávez no se atrevía a tomar, incluyendo decisiones frente a Lampa, pues ha logrado ser de verdad pues el entorno del chavismo que ahora, y esa es otra característica de esta era, César Biel, es un movimiento, dejó de ser un movimiento masivo, Ujú. es un movimiento sin dudas existente, con cierto tamaño, arraigado en el país, apoyado por el Estado y las Fuerzas Armadas, pero mucho más pequeño y mucho más inofensivo en términos electorales. Pues, pero yo diría, para cerrar con la conclusión, las tendencias, nuestros peores temores, lo que abrigamos con Hugo Chávez en torno al destino de nuestra nación. O sea, nosotros creímos, los venezolanos creímos, estábamos metidos en el delirio petrolero, no creímos posible, siempre que en otra parte se presentaba una crisis, aquí se decía, bueno, pero aquí hay petróleo, es decir, estábamos un poco vacunados contra la hiperinflación, el manejo de la economía de Maduro fue tan amateur, es que, mira, yo no sé si hay otro presidente, ni Julián Castro, de verdad, ni Ignacio Andrade, que haya sido tan inoperante a la hora de administrar un Sí, país, lo cual no quiere decir que no tenga, digamos, la fuerza para estar cómodo en el poder, aún no siendo una persona popular. Entonces, bueno, bien. creo, ajá, te escucho. Hay algo que no tocaste, pero es que ha reprimido como nadie ha reprimido, ¿no? Absolutamente. Hay muertos por tortura durante este régimen, hay presos políticos. Ayer nomás, antier noche, nomás cayó otro periodista preso, Carlos Julio Rojas. Sí. Ahora, estamos en un tiempo electoral y la idea es que no siga celebrando cumpleaños de poder en Miraflores el señor Maduro. ¿Será eso posible? Bueno, quería comenzar con la última parte de tu reflexión porque no quería dejarla escapar, es cierto.
Venezuela vive un estado, digamos, de tensión de opinión pública, de achicamiento del debate, de zonas de prohibición, de discusión de los temas nacionales, inusitada, con una legislación que se está volviendo oscura, y por supuesto que durante todo este tiempo, para mantenerse en el poder en un momento en el cual toda la nación, digamos, le presentó en la calle un reclamo por el manejo de los temas de interés nacional, pues reprimió con un vigor brutal, brutal. Ujú. Sobrepasa también con holgura cualquier circunstancia de la historia contemporánea de Venezuela. Nicolás Maduro es una realidad que en parte es porque tiene con qué, o sea, yo creo que la decisión que él tomó con gente como el Aizami es porque la puede tomar, tiene la fuerza para tomarla. Ujú. Ujú. Creo que al mismo tiempo en Venezuela hay pues una población que ya se cansó, a pesar de la inundación de propaganda, de la censura, de los puntos ciegos del debate público, del control que tiene el chavismo del estado de opinión y del tiempo en Venezuela. Hay un país que está agotado buscando opciones electorales. César Miguel, tú sabes que es muy típico en los estados autocráticos, y cuando se producen diásporas como la nuestra, que siempre son desprendimientos muy dolorosos, la diáspora, el que se va tiende a, bueno, de pronto se le baja, se le concreta el desengaño, se muda a países donde las cosas son normales y de pronto a veces siente que se quedó corto respecto a cómo vivía y endurece su postura. El que se queda, que todavía está viendo las circunstancias, quisiera cambiar, pero Ujú. también aspira a hacerlo de una manera incruenta. Entonces el debate interno, como sucedió en Cuba, tiende a ser un poco más realista y un poco más moderado frente a las posibilidades que tienes. No es igual pescuecear en La Haya y decir abajo la dictadura que hacerlo en Sarayave, ¿entiendes? No es Claro. lo mismo. Entonces bueno, eh, en ese contexto yo creo que hay un país donde se ha impuesto un poco el temor. Yo no había visto esto antes, no es el temor que me cuentan a mí, que era de Pérez Jiménez, todavía hay zonas libres del debate, pero sí hay un temor civil que se está Ujú. imponiendo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos dependiendo? Yo creo que es posible, no, no es imposible producir un resultado político. Yo lo veo complejo porque Maduro tiene el control de los instrumentos del Estado para inhibir cualquier pronunciamiento, pero yo siento que la población venezolana está buscando un punto de fuga, una zona en la cual pueda expresar su molestia o por lo menos expresar su opinión. Se están, y yo voy a decir una cosa que puede sonar un poco herética, César, pero en un momento tan desesperado, creo que incluso habría que ver que hay otras opciones entre esos 12 candidatos que no debemos descartar que jueguen algún tipo de papel, o sea, más Mm. allá de nuestros deseos y nuestras opiniones sobre ellos. Si el asunto de la tensión y la necesidad de encontrar un punto de fuga se concreta. No olvidemos que en Barinas Sergio Garrido era un total desconocido. Habría sido Sergio Garrido o Pedro Pérez o Pedrosa y el voto sale para allá. Entonces, es lo que quiero decir, pues. No estoy adelantando nada, a lo mejor no ocurre nada, a lo mejor el papel de esos 12 Sí. candidatos es lo figurativo que parece, pero sí creo que aquí hay sobre todo un país, ¿no?, mayoritario que lo que quiere es que le regresen la Venezuela que le robaron, la Venezuela superavitaria, desordenada y tercermundista, pero finalmente un país relativamente feliz que Sí, tenía futuro, pues, no esto que sin tenemos duda, ahorita. Ujú. sin duda, sin duda. Pedrosa, con su Sí, sombrero chico. el partido legalista venezolano. Sí. Alonso, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias. Encantado, José Miguel. Alonso Moleiro, periodista de Tal Cual y corresponsal del País en Caracas, 10:37.